Hola, buenos días a todos. Bien, en esta clase vamos a empezar con el capítulo de diarreas en la infancia. Como ustedes van a ver, ahí vamos a ver especialmente las diarreas agudas y las diarreas crónicas. Eh, es cierto que en el ámbito de la nutrición, lo que ustedes mayormente van a manejar son las diarreas crónicas, especialmente a partir del estudio de las intolerancias y la enfermedad celíaca y las diarreas malabsortivas y de otras que vamos a ver a partir de la semana que viene. Lo que vamos a ver hoy es especialmente las diarreas agudas, que si bien puede ser que ustedes no la manejen tanto, es importante que reconozcan algunos mecanismos y especialmente algunas cuestiones relacionadas con el tratamiento básico, especialmente cuando no hay complicaciones. Entonces, diarrea aguda es aquella, digamos, que se caracteriza porque hay cambios en las deposiciones de ese niño, que ya sean porque hay aumento en la frecuencia, o porque son deposiciones más voluminosas, o porque son más fluidas, y que esos cambios persisten por lo menos hasta 14 días. Como ven, digamos, las diarreas en pediatría son bastante frecuentes, especialmente en los niños pequeños. Y lo que, digamos, ¿por qué nos preocupan tanto? Porque hay este cambio en la composición o la fluidez de las deposiciones conlleva a que pierdan por el aparato digestivo agua y electrolitos. O sea, nosotros vamos a ver que en las diarreas crónicas se pierden nutrientes y que eso va a llevar a diversas desnutrición y otras manifestaciones clínicas. Ahora, en la diarrea aguda, lo que es más sintomático, lo que nos preocupa, es que el niño pierde especialmente agua y electrolitos, sodio, cloro, potasio, bicarbonato. Y eso lo va a llevar a diferentes tipos de síntomas o grados de deshidratación o por las pérdidas de electrolitos que pueden incluso poner en riesgo su vida. En general, estas diarreas son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que curan solas, no necesitan un tratamiento específico, más allá del tratamiento de reposición, es decir, la reposición de líquidos, de agua, de azúcar, de sodio y el tratamiento de sostén hasta que este proceso evoluciona, digamos, por sí, cura y se autolimita sin necesidad de que le demos, por ejemplo, antibióticos o otras medicaciones que se pueden usar para las diarreas en adultos y que en los niños no está comprobado su eficacia y que puede incluso es desaconsejable. Y algo que también es importante es la edad del niño, porque el niño pequeño, al tener una superficie, un porcentaje de agua mayor en relación a su superficie corporal, en general, y además por la inmadurez de su aparato inmunológico y aparato digestivo, en general son diarreas que pueden llegar a ser más graves, cursar enseguida con deshidratación, y bueno, y generalmente muchas veces estos chicos requieren internación. Estamos hablando de niños menores de 1 año o entre 1 a 2 años, donde los cuadros pueden ser más graves. Bien, y en esto del aumento de la frecuencia, volumen y fluidez, ustedes van a ver que en todo este capítulo que tiene que ver con las diarreas, nosotros estamos muy interesados en preguntar por las características de esas deposiciones. Eso es algo que en pediatría hacemos mucho, y ustedes como nutricionistas, cuando evalúen a chicos con diarreas, especialmente con diarreas crónicas, también lo van a hacer, es decir, indagar acerca de las características, del color, del olor,
de la consistencia y demás. Bueno, algunos aspectos referentes a la epidemiología. Fíjense que es una de las enfermedades más comunes en niños y es la segunda causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. En Argentina, fíjense que el 10% de las internaciones en la primera infancia tiene que ver con diarrea. Y si bien la mortalidad ha disminuido mucho, esto se da especialmente a partir de una intervención que fue muy efectiva, como el uso de las sales de rehidratación vía oral. Eso hizo que la mortalidad por diarrea disminuya mucho, aunque sigue habiendo, como ustedes ven, un número de muertes anuales por esta enfermedad, especialmente en los niños pequeños. Si bien estas muertes se registran a menores de 5 años, como dije anteriormente, es especialmente entre los 6 meses y los 2 años donde el riesgo es mayor. Y el 85% de esas muertes se concentran en los menores de 1 año. Fíjense que hasta los 6 meses, nosotros en general, con la lactancia materna y demás, es menos probable que el niño tenga diarrea, porque está menos expuesto a gérmenes, porque está en general bien hidratado. Ahora, cuando el chico empieza a comer o empieza a deambular o a tener contacto con alimentos que pueden estar contaminados, ahí el riesgo es mayor, y especialmente si se trata de niños desnutridos. Si ustedes recordarán, cuando vimos la desnutrición, habíamos hablado de que estos chicos podían tener mayor predisposición a las diarreas, y eso establece un círculo vicioso donde el niño desnutrido tiene más riesgo de diarrea, la diarrea incrementa la desnutrición y eso complica el cuadro. Entonces, en líneas generales, recuerden esto: si bien las terapias de rehidratación, de las sales de rehidratación oral disminuyeron muchísimo la mortalidad en nuestro país por este evento, sigue siendo un evento que determina la internación en estos niños, y especialmente en los niños muy chiquititos, y que incluso puede llevar a la muerte. Acá mostramos algunas de las causas de diarrea aguda. Fíjense que en general lo más frecuente es que sean diarreas infecciosas. También que sean infecciones del aparato digestivo, por algunos gérmenes específicos, como ahora lo vamos a ver. Ahora, también pueden ser manifestaciones intestinales de una infección extraintestinal que cruza con una diarrea. Eso es frecuente en los niños, o sea, diarreas, o sea, tienen un cuadro respiratorio y hay una diarrea que acompaña, y eso no significa que haya un germen específico o un virus en el aparato digestivo. Eso es bastante frecuente en niños en presencia de otras enfermedades sistémicas. Por otro lado, fíjense que también localizamos en este cuadro las alergias alimentarias. En general cursan con diarreas crónicas, pero puede ser que algunas presenten estos episodios de diarrea aguda o algún déficit de lactasa asociado también con un episodio de diarrea, a veces cuadros quirúrgicos. Una apendicitis o una invaginación intestinal puede debutar con una diarrea, o una intoxicación, o por el uso de fármacos. Los antibióticos, al modificar, al alterar los gérmenes, la flora intestinal normal, se pueden traducir, pueden terminar en una diarrea, lo mismo que el uso de laxantes, a veces de manera accidental, o las intoxicaciones con metales pesados. Pero sepan que mayoritariamente, salvo estas causas de tipo más específicas, como algunos déficits específicos de enzimas,
o los cuadros quirúrgicos, en general lo primero que pensamos en un chico que tiene una diarrea es en un cuadro infeccioso. Y en relación a las infecciones, verán que los virus se llevan gran parte de las causas, y de esos virus, el rotavirus y el adenovirus. El rotavirus ha disminuido su frecuencia, ya que se ha implementado la vacunación en el calendario nacional, que se aplica a los niños a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Eso previene, digamos, ha sido muy efectiva en disminuir la incidencia de diarrea por este germen, y también, obviamente, lo que tiene que ver con las internaciones y la mortalidad. Pero bueno, hay otros gérmenes, hay bacterias, dentro de estas, fíjense que tienen varias Escherichia coli, dentro de ellas está la Escherichia coli que produce el síndrome urémico hemolítico, tiene además el Campylobacter, la Shigella, el Vibrio el cólera, el Vibrio cholerae, la salmonela. En general, esto puede deberse a aguas contaminadas, a alimentos contaminados. Y los parásitos también tienen un lugar, especialmente, fíjense, la Giardia lamblia, la Entomoma histoalítica y el Cryptosporidium. Estos son los más frecuentes, si bien pueden existir otros, y también dependen un poco de cuál es el contexto en el cual ese niño se pone en contacto con los gérmenes, y también del estado inmunitario. Ahora, respecto de la fisiopatología, a mí me interesa resaltar algunas cuestiones. En principio, que bueno, puede haber un daño en el enterocito por algunos de estos agentes que producen un daño, especialmente en lo que es el intestino delgado, o puede ser que sean toxinas que estimulan la secreción de agua y iones. Y eso va a dar como consecuencia un aumento del volumen de agua y de electrolitos que llega al colon, y que de alguna manera exceden la capacidad del colon de reabsorber ese agua y esos electrolitos. Y en relación a la fisiopatología, lo que nosotros vamos a ver es que las diarreas, y por eso a nosotros nos interesa tanto indagar sobre las características de las deposiciones, el olor, el color, la cantidad, si son acuosas, si tienen sangre, si tienen moco, entre otras cuestiones, porque también nos orienta sobre cuáles son las posibles orígenes de esa diarrea. Fíjense que las diarreas acuosas son aquellas que se originan en el delgado, entonces por eso se asocian a una importante pérdida de líquidos y electrolitos que llevan a la deshidratación, especialmente en el niño pequeño. Y puede ser por la presencia de enterotoxinas en la luz intestinal, que estimulan la secreción de agua y, bueno, electrolitos como vimos, o puede ser de las diarreas osmóticas, es decir, que hay algún soluto en la luz que no se absorbe y atrae agua del interior celular. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en alguna intolerancia. O pueden ser diarreas que, por el propio daño del germen, daña el enterocito y produce una disminución de la superficie de absorción. En general, estas diarreas se caracterizan por ser como más aguadas, con menos consistencia, pueden tener un olor muy ácido, fuerte, y habitualmente eso también lo podemos ver en la acidez de la diarrea, en que enseguida se lastima la piel de la zona del pañal. Eso es bastante característico de las diarreas cuando son ácidas, y las características también en relación al olor de la materia fecal. Y por otro lado están las diarreas que son disentéricas. Estas diarreas son en general bacterianas y se localizan en el colon o el ileón terminal.
Y si bien pueden llevar a la deshidratación por la pérdida de agua, en general cursan más con, o sea, uno las identifica porque llevan más con sangre y moco en la materia fecal. O sea que eso habla de que hay un proceso invasivo a nivel colónico. Bueno, esta diarrea con el aumento del volumen y de la frecuencia lleva enseguida a la pérdida de líquidos y electrolitos. Y eso hace que el niño pequeño se deshidrate fácilmente. Por eso la principal manifestación clínica que nosotros vamos a buscar y a la cual queremos prevenir es la deshidratación. Como les decía, esta deshidratación es más frecuente en niños pequeños porque tienen mayor área de superficie corporal en relación con el peso que el adulto. Entonces tienen más pérdidas insensibles. Fíjense que además la diarrea se asocia en general, estas diarreas, a fiebre, y entonces el niño pierde líquido por otras vías. Y además coloca al niño en una situación de mayor riesgo nutricional. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta catabólica mayor frente a las infecciones, entonces enseguida puede depletar sus reservas nutricionales. Y por otro lado, porque producto de esta situación, el niño está hiporéxico y come menos, tiene menos ingesta calórica. Y además, que si bien nosotros establecemos que las diarreas pueden ser de un tipo o de otro, el cuadro puede complicarse y una diarrea que empezó siendo como una diarrea secretora termine alterando el endotelio intestinal, barriendo con las enzimas de Rivetta en cepillo y agravando y perpetuando el cuadro de diarrea. Entonces, no siempre un cuadro cierra con una sola fisiopatología, digamos de alguna forma. Y tengan en cuenta, como dijimos antes, que si el niño es un niño eutrófico, probablemente tenga una mejor evolución que un niño que está desnutrido. El niño desnutrido digamos, ya viene con menos reservas nutricionales, entonces este cuadro le va a agravar su cuadro previo y además puede ser que producto de su propia desnutrición ya tenga alteraciones de la absorción, por ejemplo, de la absorción de la lactosa. Entonces, estas son cuestiones que, si bien nosotros nos focalizamos ahora en la diarrea, los cuadros pueden estar superpuestos. Bueno, lo que les decía, ocasionalmente una diarrea aguda puede prolongarse porque agregan una intolerancia a la lactosa, porque se pierdan las enzimas del Rivetta en cepillo, especialmente por las gastroenteritis por rotavirus o en niños desnutridos, y esos son niños que nosotros vemos que el cuadro mejora, pero el niño sigue con diarrea, quizás no se vuelve a deshidratar, pero es una diarrea que no mejora. Entonces, en ese caso, hay que considerar algún tipo de intolerancia. O puede ser que haya una sensibilización a las proteínas de la leche de la vaca, entonces, con respuestas inmunológicas, locales o sistémicas. Y otra cosa que puede ocurrir es el sobrecrecimiento bacteriano. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero ocurre cuando hay contaminación bacteriana de los tramos altos del intestino delgado. Y eso puede ocurrir en niños desnutridos o en niños que han sido sometidos, por ejemplo, a alguna cirugía, donde hay como algún tipo de estasis a nivel intestinal, o sea que no hay movimiento, eso favorece el sobrecrecimiento y puede contribuir a la mantención de una diarrea. O a veces también por barrer la flora habitual. Entonces, eso hace que una diarrea que empezó como una diarrea aguda con deshidratación y todo el cuadro,
en algún momento el cuadro no termine de mejorar y el chico siga con diarrea o síntomas de distensión abdominal y demás. Bueno, como siempre, nosotros evaluamos cuáles son los factores de riesgo para este evento. Fíjense la importancia del agua y de los alimentos contaminados. Por eso, hasta los 6 meses, el niño que está alimentado a pecho no tiene prácticamente riesgo. Las diarreas en niños menores de 6 meses pueden ser muy graves, pero en general son más raras, se producen en lactantes de 7, 8 meses en adelante, y tiene que ver con las cuestiones medioambientales, o sea, que tenga acceso al agua, las condiciones de saneamiento, de las cuestiones del cuidador, de cómo prepare los alimentos, de las cuestiones que tienen que ver con el cuidado. Y también, bueno, la presencia de otros familiares con diarrea, porque son eventos contagiosos, o incluso ustedes habrán escuchado hablar de la diarrea del viajero, que es decir, cuando se viaja a otro lugar donde el contacto con el agua aparecen otros gérmenes a los cuales no estamos inmunizados, puede hacer que niños o adultos desarrollen diarreas. Pero por otro lado, además de las cuestiones socioambientales, hay cuestiones que tienen que ver con el niño. Fíjense, el niño que está alimentado a pecho es raro que tenga una infección entérica. Y el cuadro se va a autolimitar más si uno con la lactancia materna ingiere las inmunoglobulinas de la madre, tiene una adecuada hidratación, ingiere líquidos, entonces es menos frecuente que tenga cuadros graves. En general son autolimitados. Bueno, también vimos la edad. Cuanto menor es la edad, mayor es el riesgo, incluso con un compromiso del estado general mayor. Del estado nutricional, como vimos también, que hay mayor susceptibilidad a tener diarreas prolongadas, y si además el niño tiene alguna otra enfermedad de base que lo predisponga a tener complicaciones o a tener diarreas que requieran, por ejemplo, internación. Entonces no es lo mismo una diarrea en un niño sano que en un desnutrido, un cardiópata, un niño que tiene fibrosis quística, o que tiene alguna otra patología intestinal. Bueno, es importante recabar los antecedentes de la enfermedad, de cómo fue el comienzo, si se asoció a la ingesta de algo en particular, si cursó con fiebre, con vómitos. Fíjense algo que, digamos, la característica de las exposiciones, eso es algo que siempre indagamos, y además si los familiares instauraron algún tipo de tratamiento. Esto es importante porque en algunas comunidades se acostumbra a darles algunas infusiones caseras, por ejemplo. Y eso hace que el niño pueda llegar al cuadro clínico con síntomas, con acidosis metabólica, por ejemplo, asociado a la ingesta de té de paico. Eso es bastante común. Los tés que pueden tomar los adultos, que no les producen nada para los malestares intestinales, en un niño le puede producir un cuadro grave como una acidosis metabólica que no responde con la hidratación. Entonces eso es algo que siempre indagamos. Si tomó alguna medicación casera, o si tomó acetil salicílico, que también produce acidosis, si los padres le ofrecieron líquidos, qué líquidos le aportó, y demás. O si, bueno, se asocia a algún otro síntoma, además del aparato, de lo que tiene que ver con el aparato digestivo. Y por otro lado, indagamos sobre, obviamente, las características de las disposiciones, porque no es lo mismo que sea una diarrea acuosa o una diarrea que viene con moco, con sangre, con pus, y el niño tiene, por ejemplo, síntomas de pujos o tenesmo. Eso es característico de alguna afectación colónica. Entonces nos va a ayudar, por ejemplo, en relación a indagar sobre la etiología.
Y también sobre el tratamiento, porque en general estas diarreas que son invasivas pueden cursar con dolor abdominal y tenemos que a veces, si bien no llegan a la deshidratación tan frecuentemente, sí pueden requerir internación para observación. Bueno, y en el examen físico lo que vamos a evaluar son tres cuestiones básicas. Lo primero es el estado de hidratación. Pues sabemos que estas diarreas, esta pérdida importante que tienen de agua y electrolitos, enseguida llevan al niño pequeño a deshidratarse. Entonces ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas cuando la diarrea es leve, o es moderada o es grave en relación a la pérdida de peso corporal. O sea, ese peso rápido que pierde en el niño en cuestión de horas obedece a la pérdida de agua. Entonces, en función de esa pérdida, caracterizamos a las diarreas, a las deshidrataciones en leves, moderadas y graves, y son importantes porque eso determina la terapia que le vamos a instituir. Pero además de eso, lo que evaluamos es el abdomen, porque si el abdomen presenta, es un abdomen que está tenso, que está doloroso a la palpación, es un niño que no vamos a poder usar la vía oral, que vamos a tener que dejar el abdomen en reposo y usar la vía parenteral para hidratarlo. Las diarreas agudas, no complicadas, no cursan con dolor abdominal. O sea, el niño puede tener un dolor abdominal que es el dolor de tipo cólico, pero no es dolor a la palpación porque no está afectado la pared del intestino, o sea, la pared intestinal, el peritoneo, eso no está afectado. Si está afectado, y lo percibimos con el examen físico, cuando tocamos la panza del niño, el niño enseguida llora y le duele a la presión, a la palpación, eso es signo de peritonismo, por lo menos, o sea que hay irritación de la pared y contraindica la vía oral. Y otra cosa que evaluamos es el sensorio, es decir, si el niño está despierto, si está despierto, lúcido, si está conectado, nos permite que usemos la vía oral para hidratarlo. Ahora, si es un chico que está con un sensorio deprimido, con tendencia al sueño, no vamos a poder usar la vía oral. Y eso tiene que ver, obviamente, con las pérdidas que tuvo y con los disturbios hidroelectrolíticos que pueda tener producto de esas pérdidas. Y algunos signos de alarma, como ven acá, el signo de shock, o sea, que tengan una taquicardia con pulsos débiles, que se llaman pulsos filiformes porque casi no le encontramos el pulso, son chicos que tienen un estado de pulso con hipotensión, y obviamente alteración del sensorio. También el estado toxinfeccioso, son niños que luce infectado, una diarrea aguda, viral, en general no va a cursar con un estado toxinfeccioso, si lo tiene puede ser que esté complicado por otra infección, entonces, o que sea una infección generalizada, por ejemplo, que llega a un cuadro de sepsis, con lo cual eso también habla de que son cuadros más graves que van a requerir de otro tipo de tratamiento. Bueno, como ven, la acidosis metabólica también es un signo de alarma, y ese abdomen distendido, doloroso a la palpación o vómitos biliosos que nos pueden estar hablando sea de una irritación del peritoneo o de una obstrucción intestinal. Entonces, estas cuestiones que son de alarma van a implicar, obviamente, que es un chico que va a requerir de otros tratamientos y probablemente, seguramente estará internado. Bien, entonces, nosotros lo que habíamos dicho es que en función de las pérdidas, el niño podía estar
deshidratado, o sea, leve a moderado o grave, en función de si se pierde menos del 5% del peso corporal, entre el 5 y el 10 y más de 10. Es importante que en estos niños el control de peso es muy frecuente, o sea, los niños pequeños el peso es importante para que digamos, nuestro control del niño, de cómo evoluciona, no solo con los signos vitales y todo el examen físico que se hace hasta que el niño esté hidratado, sino con el peso. Por eso, digamos, nos importa el peso previo, que es el peso que nos refiere el cuidador fuera de este cuadro de deshidratación, o sea, el peso estando sano, y el peso en el momento en que nosotros lo vamos a evaluar, para que podamos estimar esa pérdida. Obviamente no va a ser solo lo único que evaluemos, sino otras cuestiones. Fíjense acá, el niño puede, digamos, es probable que ese chico que está con pérdidas con materia fecal no esté haciendo pis. Bueno, a veces en un niño pequeño va a ser difícil distinguir si está orinando o no porque está usando pañales. Pero, digamos, es algo que a veces las mamás, o depende del tipo de diarrea, nos puedan informar. Y además de esa disminución de la diuresis u orinas oscuras, lo que vamos a ver es que es un chico que tiene sed. Obviamente, si es un lactante, la manifestación de la sed es porque le ofreces agua y toma con mucha avidez, o sea, esa avidez por el agua o el llanto, que a veces no sabemos por qué está llorando, es porque tiene sed. Por otro lado, vamos a observar el estado de las mucosas. Las mucosas es una de las primeras que se va a deshidratar. Entonces, por eso van a estar la lengua y la mucosa yugal de los ojos, ver si llora con lágrimas, o si tiene la boca seca, la lengua seca, los ojos que pueden estar hundidos, y el aspecto de irritado o sonoliento, o sea, es un niño que luce enfermo. Claro, en la deshidratación grave, fíjense que esto es mucho más marcado, porque en un deshidratado grave, el aspecto va a ser un niño deprimido o comatoso, que no se despierta ante los estímulos, ni siquiera ante estímulos dolorosos, con los ojos muy hundidos, que tiene todas las mucosas secas. Otra cuestión es la elasticidad de la piel. La elasticidad de la piel, ahora yo les voy a mostrar algunas imágenes, pero una de las cosas que se evalúa es el signo del pliegue. El signo del pliegue es pellizcar en la zona de la pared abdominal, tomar entre los pliegues, tomar entre los dedos el pliegue de la piel de la pared abdominal y ver si ese pliegue se queda, una vez que lo soltamos, si la piel vuelve enseguida a la normalidad o se queda el pliegue pastoso. Eso es característico de la deshidratación porque ese espacio, ese tejido intersticial está con menos líquido. O sea, el líquido sale para mantener un intravascular, o sea, lo que hace el organismo ante esta pérdida de líquido es mantener el espacio intravascular. Entonces se deshidrata el espacio intersticial y eso hace que la falta de líquido nos deje el signo del pliegue. Por otro lado, si el niño es pequeño, lo que vamos a observar es la fontanela, que es se mide en la cabeza, es el espacio entre las suturas a nivel de la coronilla, entre las suturas craneales, y ahí, digamos, esto se va en el niño pequeño que no tiene aún su fontanela cerrada, lo que vamos a ver es que está deprimida, está así como una canoita, está bien hundida.
Bueno, el pulso, fíjense que si es un leve moderado, el pulso puede estar más rápido que lo normal, o muy rápido y filiforme en un deshidratado grave. Y el lleno capilar, que lo podemos ver a través del lleno ungueal, o sea, comprimimos en la uña, apretamos, digamos, sobre la uña y vemos si enseguida ese lecho ungueal que se ve blanco una vez que lo comprimimos, una vez que lo soltamos, se tiene que poner rosado enseguida. Bueno, si eso demora, ese lleno capilar tardío es otra de las cuestiones que valoramos. Entonces, en función de si el niño está deshidratado o los signos que tiene de deshidratación, es que aplicamos algunos de los 3 tipos de tratamiento. Si está normohidratado, vamos a aplicar el tratamiento, el plan A, para prevenir la deshidratación. El plan B, si es un niño que está con una deshidratación leve o moderada. Y en general el plan C, cuando es un niño que está deshidratado grave o en shock y que requerimos hacer un tratamiento endovenoso. Pero bueno, ahora vamos a ver que estos, digamos, no todos los cuadros los podemos tratar de la misma forma. Muchas veces el niño tiene indicación para que le hagamos un plan de hidratación vía oral, como sería el plan B, pero es un chico que no tolera y vomita y tenemos que ir a una hidratación endovenosa. Yo les traje acá algunas imágenes para que ustedes vean la fontanela, por ejemplo, donde disminuye la fontanela, que se ve en los niños que tienen todavía permeable, se las ve hundida, los ojos hundidos, las mucosas secas, el niño pálido, ojeroso, con las mucosas de la boca seca, la piel pálida, grisácea, el niño que está letargado, y esta falta de turgencia de la piel, que yo les decía, que una vez que lo pellizcamos, deja la marca del pellizco. Fíjense acá, es bien claro, este chico tiene una deshidratación moderada como mínimo, este pliegue no es de una deshidratación leve. Fíjense que se pellizcó y persiste ahí solito, sin que lo estemos sosteniendo, este pliegue en la pared del abdomen. Entonces, y bueno, y por otro lado, fíjense las ojeras que tiene este niño. O sea, a veces no siempre están dormidos, pueden estar dormidos con el sensorio deprimido, uno se preocupa más, si no, es un niño que está así, ojeroso, pálido, fíjense, y el pliegue cutáneo, y otras cuestiones que uno evalúa. En este caso, el chico está consciente, ahora puede ser que no lo esté. Por otro lado, fíjense, yo acá les traje otras imágenes. Fíjense esta carita de este niño que tiene los ojos, que se le ve el blanco de ojo, que esto, digamos, en general uno observa esto cuando el niño está con un sensorio deprimido, que no se despierta, que cuando abre los ojos se les ve el blanco del ojo, ojeroso, muy ojeroso. O puede ser, en este caso también, fíjense, este niño impresiona bien desnutrido, además, fíjense los ojos hundidos, o sea, no es solo ojeras, es el ojo hundido en los dos casos. O puede ser un niño como aquí, que es un niño eutrófico, que se lo ve gordito, pero bueno, llora sin lágrimas, o sea, este puede ser un deshidratado leve. Bien, entonces, respecto del examen físico inicial, a eso nosotros le asociamos el interrogatorio, o sea, toda la anamnesis, el peso y la evaluación, digamos, obviamente, de las deposiciones en el pañal.
Ahora, en relación a los exámenes complementarios, fíjense, la mayor parte de los niños no van a requerir que le hagamos análisis de sangre, ni coprocultivo, ni nada de eso. Ahora, puede ser que es un chico que está deshidratado, moderado a grave, que sí requieran que indaguemos a ver cómo está su medio interno. Entonces, lo que vamos a buscar es básicamente un metabólico, un análisis metabólico. O sea, nos va a interesar el ionograma, el sodio, el potasio, el cloro, el estado ácido-base, la urea, para evaluar si tiene acidosis, si el sodio está normal o bajo, o si tiene hipernatremia, que lo vamos a ver, a veces es frecuente en los desnutridos que cursan con hipernatremia. Además de un hemograma para ver los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y eso también nos puede orientar hacia las causas de esta diarrea. Especialmente, bueno, si se trata de un niño inmunocomprometido, un neonato, donde un cuadro disentérico puede ser que curse con leucocitosis, con neutrofilia, o que estemos sospechando una infección sistémica. Entonces, en esos casos sí, digamos, en función de la gravedad, podemos requerir un análisis de sangre para estudiar el medio interno, y además, si se trata de un niño inmunocomprometido, es un neonato, o sospechamos un cuadro sistémico, en ese caso pedimos coprocultivo, porque lo que vamos a querer es ver si podemos aislar al germen para después instaurar la terapia específica. Y respecto del tratamiento, nosotros dijimos que tenemos los tres tipos de planes. El tratamiento básico, y que ha cambiado incluso ha cambiado el pronóstico y la evolución de las diarreas, es el uso de las sales de rehidratación oral, o sea, sales de hidratación. Estas sales son las sales de la OMS y están compuestas, fíjense, por cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato, glucosa y agua. Y se preparan, o sea, son sobres que se preparan en 1 litro de agua, en agua hervida, o sea, agua que esté apta para el consumo, y agua potable hervida, y que puede durar, una vez que se prepara, 24 horas en ambiente natural, y hasta 48 horas si la mantenemos refrigerada. Y esto, digamos, es muy importante porque la prevención de las complicaciones de la diarrea, es importante instruir a los familiares de que ante un cuadro de diarrea el niño tenemos que reponer esas pérdidas de agua con sales de rehidratación. O sea, es importante instruir a las familias para evitar que usen otras infusiones que puedan generar alguna, perjudicar o alguna complicación en el niño. Entonces, lo que es importante para ustedes, nosotros nos vamos a ver acá los tratamientos endovenosos, pero sí el tratamiento vía oral, porque eso es algo que ustedes pueden llegar a recomendar, o que pueden en algún momento necesitar hacer. O sea, cómo prescribir un tratamiento para esta patología que es tan frecuente. El plan A se da cuando el paciente está normohidratado, o sea, no es un niño deshidratado, ¿está bien? O sea, está normohidratado, lo valoramos, no perdió peso, está haciendo pis, luce bien, solo que tiene un número de deposiciones diarias que exceden lo normal. Esto también es importante recordar cuándo exceden lo normal, porque el niño pequeño hace caca varias veces al día. ¿Está bien? O sea, un lactante tiene todavía
el reflejo gastrocólico, y eso hace que se alimente, que tome su alimento, el pecho o lo que esté comiendo o la mamadera, y eso le estimule a producir materia fecal. Ahora, por eso es importante que ese cambio en el patrón de frecuencia de lo que era habitual en el niño. Hay niños que hacen caca una vez al día y otros que hacen varias veces. Entonces, ese cambio que percibe el cuidador, la mamá o quien lo cuide, es lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces, si el niño tiene diarrea pero está normohidratado, lo que tenemos que hacer es prevenir la deshidratación. Y para eso, el manejo es ambulatorio. No es necesario más que darle todas las pautas del alarma, de cuidado al niño, de cómo tiene que... los cuidados de higiene para la familia, y que le ofrezca líquidos. O sea, la oferta de líquido tiene que ser mayor a la habitual. Y esos líquidos no tienen que ser ni té, ni jugo, ni gaseosas. Esto es para cualquiera, porque también es bastante, está como difundido que las gaseosas, o a veces la 7-Up, o alguna 7-Up dietética, se lo dan a los niños que tienen diarrea. Bueno, eso no es correcto. La oferta tiene que ser de agua o mejor si son sales de rehidratación. Es cierto que las sales no siempre son, el gusto no les pueden no gustarle al niño, y a veces las rechazan. O sea, es mejor ofrecerle las sales, pero si no toma las sales, si es un niño que está normohidratado, que tome agua. ¿Está bien? Y se ofrece después de cada deposición. O sea, si tiene vómitos o si tiene diarrea, que en general, eso también es algo que no dije, muchas veces los niños que tienen gastroenteritis, que tienen diarrea, no es solo diarrea, sino que es gastroenteritis, o sea, tienen diarrea y tienen vómitos. Entonces, después de cada pérdida, reponer esa cantidad en formas de sales. Y además de, digamos, todas las pautas que uno le da a la familia para reconocer los signos de la deshidratación y cómo manejar la higiene y los alimentos que se le puede dar al niño. ¿Está bien? Bien. El plan B es el tratamiento que se instituye en los niños que tienen deshidratación leve y moderada. En general, este tratamiento también es ambulatorio, o sea, no es necesario que estos chicos sean internados. Y en rigor, lo que le ofrecemos son las sales de rehidratación oral en dosis de 20 mililitros por kilo cada ración, y que se dan cada 20 o 30 minutos. También, o sea, que si es un niño, un lactante que está pesando 10 kilos, le vamos a dar 200 mililitros que tome cada 20 o 30 minutos hasta que se normohidrate. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el niño vomite, entonces tenemos que esperar 10 minutos y recomenzar con pequeñas cantidades, o puede ser que el niño rechace el volumen o que tome, o sea, si el niño está deshidratado, tiene avidez, va a tomar. Pero bueno, puede ser que rechace las sales, o que tome, pero no con esta frecuencia de hacerlo cada 20 o 30 minutos. Si el niño está, a veces, bueno, uno lo podemos esperar y insistirle a la madre que le vaya dando, y lo vamos evaluando, y si vemos que el niño no toma, a veces lo que podemos hacer, si estamos especialmente en una guardia, es colocar una sonda, o sea, administrarle por vía sonda nasogástrica. Entonces, eso se acompaña de ayudarle a enseñar a los familiares a reconocer los signos, lo mismo, que reconozcan los signos de deshidratación, darle las pautas de higiene de los alimentos, y una vez que el niño está normohidratado, continuamos con el plan A, que sería, bueno,
prevenir, como veíamos acá, la deshidratación. O sea, ofrecerle líquido más de lo habitual, aumentando la frecuencia de la alimentación y dándole las sales después de cada pérdida para prevenir. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué puede pasar? Que tengamos un niño deshidratado grave o que requiera internación. En ese caso, si bien se puede empezar con el tratamiento vía oral, en general, y si ustedes ven que en realidad la literatura sugiere que se empiece con el tratamiento vía oral porque es mejor, porque es más fisiológico, ese chico que llega con una deshidratación importante, grave, probablemente le coloquemos una sonda nasogástrica de inicio, o lo otro es que empecemos directamente con un plan vía endovenosa. O sea, eso es bastante frecuente en una guardia, si bien lo que nosotros entendemos, digamos, y lo que dicen los libros es que se empieza por la vía oral y se puede colocar una sonda y esperar. En general, en el contexto de una guardia, estos chicos que ingresan deshidratados graves se opta por una hidratación endovenosa. Si no, digamos, la pauta es hacer el tratamiento, pero claro, con un control más estricto y con, digamos, colocarle la sonda nasogástrica si tiene muchos vómitos, si rechaza las sales, bueno, en caso de que no tenga un acompañante, y si vomita, en ese caso se inicia sí o sí el tratamiento con la sonda, y como les decimos siempre, si bien uno puede hacer el intento de rehidratarlo vía oral, es frecuente que estos niños enseguida pasemos a una hidratación por vía parenteral. ¿Por qué? Porque la hidratación por vía parenteral, lo que se utiliza es una rehidratación, una hidratación endovenosa rápida, que se produce en el término de 1 hora, y es mucho más rápido la recuperación del niño. O sea, son niños que en 1 hora mejoran mucho, mejoran el sensorio, en 1 hora los valoras hidratado, entonces eso hace que en general un chico con una deshidratación grave se parta directamente para una hidratación endovenosa rápida. Y hay dos situaciones que son, digamos, también especiales, que es la del niño que tiene una acidosis metabólica. O sea, la acidosis metabólica es parte del cuadro. O sea, cuando nosotros a un chico que se llega a una guardia con un deshidratado moderado o grave, y le pedimos un análisis, porque está con el sensorio medio deprimido, le pedimos un análisis de sangre, probablemente encontremos que tiene un pH de 730, 729, 728, que tenga el sodio bajo, puede tener también el potasio bajo, el cloro bajo. Si está con acidosis va a tener hiperpotasemia, seguramente. Eso, digamos, es una situación especial. ¿Por qué? Porque si la acidosis metabólica es grave, en ese caso es necesario que corrijamos endovenoso. O sea, si la acidosis metabólica es leve, que está alrededor de 730, uno le damos la chance a que mejore el cuadro con la hidratación. O sea, a medida que el niño se hidrata, solo corrige los disturbios. Ahora, si esa acidosis es grave, vamos a optar por hacer menos de 720, por ejemplo, para hacer una corrección con bicarbonato endovenoso. Y la otra cuestión es la deshidratación hipertónica o hipernatrémica. En general, la mayor parte de las deshidrataciones son iso o hipotónicas. ¿Qué significa? Que tiene un sodio normal o bajo, por lo cual la osmolaridad
del plasma va a estar normal o baja. Ahora, hay una circunstancia que es la deshidratación hipertónica, que es cuando esa osmolaridad está alta y que se asocia a un sodio en sangre de más de 150 miliequivalentes por litro. Eso ocurre eh, en niños, frecuentemente son niños desnutridos, que han perdido mucho líquido o han tenido mucha fiebre, o que han tomado alguna sustancia, algún tóxico, o sea, uno cuando ve o sospecha una deshidratación hipertónica, en general hay algún tóxico de por medio, alguna sustancia que ha tomado el niño que lo ha llevado a esa deshidratación hipertónica. Las características de esa deshidratación es que el niño tiene, más que ese sodio deprimido, está sumamente irritable y puede tener incluso reflejos y una hiperreflexia en la evaluación que uno hace, notamos reflejos aumentados. El problema y el sensorio, si bien está deprimido, puede ser un sensorio alternante, deprimido con episodios de irritabilidad. La característica de la deshidratación hipertónica es que, como hay alguna sustancia en el líquido intravascular, el sodio en el intravascular arrastra, alguna sustancia o por la pérdida de agua, que se deshidrata mucho el intravascular, o por la presencia de algún tóxico, eso hace que para mantener la osmolaridad lleve agua del intersticial, pero también de la célula, o sea que hay una deshidratación intracelular. La célula se deshidrata porque el agua, para mantener el equilibrio, sale, para mantener la volemia, el volumen en el intravascular, el agua sale de la célula y pasa al compartimento intravascular. Entonces, esa deshidratación intracelular es lo que da estos síntomas neurológicos que tienen los niños con deshidratación hipertónica. Y uno de los mecanismos adaptativos que tiene el organismo es la creación de unos osmoles que se llaman osmoles idiógenos y que están a nivel encefálico, en el cerebro. Esos osmoles se generan para mantener, para mantener el líquido en las neuronas y que no se produzca, un cuadro muy grave que lo puede llevar a muerte al niño por la deshidratación intracelular. Entonces, en este caso, cuando se establecen esos osmoles idiógenos, si uno hidrata rápidamente al niño, le podemos llevar a un edema cerebral y le podemos causar la muerte. Por eso es importante registrar los antecedentes del tiempo de evolución de la diarrea, si tuvo fiebre muy alta o si tuvo la ingesta de algún tóxico, sumado al examen físico para poder detectar este tipo de deshidratación que es mucho más grave y que requiere una hidratación que se da en un periodo de 48 horas. O sea, a este niño no lo queremos hidratar rápido. Lo vamos a hidratar, pero con un plan de 48 horas. Para que no produzcamos la iatrogenia de hidratarlo rápido y producirle un edema cerebral. Entonces, salvo estas circunstancias que son graves y específicas, las otras cuestiones, ya dijimos, los podemos tratar con las sales de rehidratación. Ahora, las sales de rehidratación la rehidratación oral puede fracasar. ¿Cuándo vemos que fracasan? Y bueno, porque no podemos controlarlo, porque sabemos que no podemos estar controlando al niño o no tenemos un cuidador y no podemos estar ahí viendo que tome
en el tiempo y forma que se lo vamos a indicar, o porque vemos que a pesar de la hidratación los signos clínicos empeoran. Fíjense, es bastante frecuente que el niño está deshidratado, tiene avidez, toma, pero enseguida lo que toma lo hace caca. Entonces, eso es bastante frecuente, que toma, obviamente va a absorber algo, pero ese volumen que entra no lo puede absorber todo a nivel intestinal, entonces sigue con muchas deposiciones. No es que eso, que los 200 mililitros que le estamos dando al niño lo va a absorber el 100%. ¿Está bien? No es endovenoso. Lo que damos endovenoso entra directamente y sabemos que el 100% está en su cuerpo. No ocurre lo mismo con la hidratación vía oral. Entonces, si las pérdidas siguen siendo muy importantes, como son mayores a las aportadas, o los signos clínicos empeoran, o tiene vómitos que no paran, no tolera lo que le damos vía oral por los vómitos, o le produce mucha distensión. Eso también es bastante frecuente. El lactantito chiquitito, se tomó la mamadera y enseguida queda el panzón globuloso, porque tiene todo el líquido en la panza, y eso sabemos que enseguida lo va a hacer a perder. O porque luego de 4 o 6 horas persistan los signos de deshidratación. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos algunas situaciones que, como vimos, son contraindicaciones directamente de la vía oral. O sea, el niño con shock, con un estado de íleo, o sea, el abdomen distendido, pero sin signos de movimiento. O sea, si escuchamos, hay un silencio abdominal, no tiene movimiento, o sea, está ahí como no tiene signos del peristaltismo, o porque tenga una depresión del sensorio, como vimos anteriormente, o sea, el niño que está deprimido, con tendencia al sueño, que no reacciona, que si lo estimulamos, por ejemplo, haciendo el signo del pliegue, no se despierta, no llora, o porque tenga dificultad respiratoria, o las características del abdomen que contraindican que administremos la vía oral. Bueno, y como habíamos dicho brevemente, las indicaciones para hidratación endovenosa: si es un deshidratado grave que tiene signos de shock, o sea que está hipotenso, con el pulso débil, el sensorio deprimido y demás, o las situaciones donde se contraindican la terapia de rehidratación oral o fracasó. Y bueno, y el paciente que tiene shock, como ustedes ven acá, el objetivo es aumentar rápidamente el volumen intravascular para mejorar esa perfusión. Por eso se utiliza, en principio, la solución fisiológica a una dosis de 20 a 30 mililitros por kilo, que se administra rápido, en 30 minutos, y que se puede repetir hasta que nos terminen, digamos, hasta que no tengan signos de shock, y después se puede seguir con el tratamiento endovenoso. Y en tratamientos, digamos, esta hidratación endovenosa rápida, se usa una composición que es similar a la composición de las sales vía oral, pero que se administran de manera endovenosa. Y la ventaja es esta, ¿no? Que el niño se normohidrata rápidamente, que permite la realimentación precoz, con menos días de internación, menos tiempo de uso de la vía endovenosa. Bueno, y además el uso de esta solución estándar evita otros errores. Cuando no está esa solución ya preparada, hay que prepararla. Hay que hacer las indicaciones específicas de cuántos mililitros de sodio, cuántos mililitros de potasio, cuántos de glucosa, y eso puede llevar también a errores. Y bueno, las contraindicaciones es, obviamente, si hay una hipernatremia, o si hay signos que nos hacen sospechar una deshidratación hipertónica, no le vamos a hacer la hidratación endovenosa, o si hay situaciones especiales como es un cardiópata o es algún niño con una nefropatía.
Pero fíjense que estas ventajas son las que hacen que incluso cuando es un chico que llega con una deshidratación moderada grave, que podríamos intentar la vía oral, es frecuente que en los hospitales, en las guardias, se opte por colocar una vía y hacer una hidratación endovenosa, porque sabemos que a veces no podemos estar todo el tiempo al lado del niño para ver que se esté hidratando, y sabemos que en una hora probablemente el chico esté hidratado y pudiendo alimentarse. Bien, y con respecto a la alimentación, es importante continuar con la alimentación habitual del niño acorde a su edad. Eso es importante porque evita que el niño pierda peso en un momento donde probablemente no vaya a ganar peso hasta que no resuelva su situación, y evita que se instale este círculo vicioso, ¿no? De diarrea, desnutrición, infección. O sea, el niño se desnutre, eso aumenta las probabilidades de que tenga infecciones, la desnutrición con el barrimiento de las enzimas del ribete en cepillo hace que el niño tenga más diarrea, que tenga procesos malabsortivos y demás. Entonces, la alimentación, apenas el niño está rehidratado, se comienza o se continúa con la alimentación habitual. Eso normaliza las funciones intestinales, favorece además que se hidrate, mantiene, digamos, sano al enterocito. Bueno, obviamente las ventajas de la lactancia materna para reducir las complicaciones y prevenir. Bueno, la idea esta de que hay que restringir la alimentación a un niño con diarrea, que es equivocado, o sea, el alimentarse no empeora el curso de los síntomas. Y bueno, a veces los lactantes no tienen clínica de mala absorción por déficit de lactasa, pero pueden asociarse, o sea, podemos tener una diarrea que se prolonga justamente por mala absorción de la lactosa, y especialmente en desnutridos graves, ¿no? Donde quizás estaría indicado darle de manera temporaria fórmulas sin lactosa. Bien, y algunos principios nutricionales básicos ya para terminar, que seguramente ustedes verán después en la clase de Marina. Mantener los ingresos calóricos, o sea, que tienen que ser suficientes para cubrir las funciones de mantenimiento, las pérdidas por mala absorción y el déficit previo. Eso en general se logra aumentando el número de tomas. En general, como el niño puede estar hiporéxico o inapetente, es necesario aumentar la densidad calórica. Y si el niño estuvo desnutrido, bueno, la etapa de recuperación nutricional se debe mantener hasta que alcance una adecuada relación peso-talla, y también contemplar y suplementar las deficiencias vitamínicas que puedan acompañar a este estado. Bien, y una última palabra respecto del tratamiento antibiótico. Cuando uno sospecha que hay una infección sistémica, donde hay un compromiso del estado general que no se le puede atribuir a las alteraciones hidroelectrolíticas. Esto es importante porque puede ser que el niño tenga, las manifestaciones no sean por la infección, sino que son por los disturbios que tiene. Entonces puede haber un compromiso sistémico que no se atribuye a la acidosis o a la hiponatremia o la hipernatremia, o cuando claramente se sospecha una sepsis. En ese caso, fíjense, acá están más o menos los algoritmos con cefalosporinas de tercera generación, en una diarrea que tiene compromiso sistémico, y si es una diarrea con sangre, hidratación oral y dieta, y se observa. O sea, que tenga sangre en la materia fecal no es una urgencia para ir a medicarlo, sino observarlo y esperar, digamos, si mejora, porque
tiene se cura sola, o sea, es autolimitada, no requiere antibiótico. Ahora, y si no mejora, ahí sí, en función del coprocultivo y la evaluación, podemos optar por administrar algún antibiótico. Bueno, muy bien, esta fue la última. Cualquier cosa, vemos dudas que tengan en la clase. Hasta luego.